Si eres autónomo o quieres ser autónomo en Portugal, te hablamos en este análisis, en este vídeo, de cómo hacerlo. Vamos a analizar primero cuáles son los procedimientos que tienes que realizar, vamos a entrar en materia con ellos y vamos a ver cuáles son las principales ventajas que vas a encontrar. Antes de empezar, como siempre, te recordamos, en el portal de la movilidad en Europa, vivireneuropa.eu, vas a encontrar más de 250 servicios gestionados por más de 90 colaboradores en los diferentes países de la Unión Europea. Ya sabes, simplemente tienes que entrar en vivireneuropa.eu, seleccionar el servicio que necesites y ponerte en contacto con nosotros. Así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer para darme de alta en Portugal? Bueno, pues te voy a enumerar los pasos principales y luego los vamos a ver en la segunda parte del vídeo. Lo primero que tengo que tener claro es que tengo que tener el acceso y contraseña al portal das Finanças. Bueno, realmente mi pronunciación es terrible. Al portal de finanzas portugués. Tengo que realizar la declaración de inicio de actividad. También tengo que realizar el alta de la Seguridad Social de Portugal y, por supuesto, el registro en la Segurança Social Directa. Todo esto, además, también tengo que tener en cuenta que tengo que prepararme para la emisión de facturas, de recibos, la presentación tanto de la declaración del IVA, por ejemplo, como mi declaración normal de la renta de mis ingresos realizados, y también la declaración ante la Seguridad Social. Una vez que tengo todo eso confirmado, que lo vamos a ver a continuación, puedo quedarme tranquilo porque puedo empezar a ejercer mi actividad como autónomo en Portugal. Darse de alta en el portal de finanzas. Esta vez no me vais a volver a ver intentarlo decirlo en portugués porque no tengo ni idea. Para acceder a tu área personal del portal de finanzas debes de obtener una contraseña. Bueno, es un segundo paso que hay que hacer. Esta contraseña de acceso solo la puedes solicitarla por vía electrónica y que se envía aproximadamente en un plazo de 5 días hábiles. Esta contraseña, eso sí, se envía al domicilio fiscal registrado, que hayas registrado, perdón, en la agencia tributaria de Portugal. Es decir, antes has tenido que hacer todos los pasos, por ejemplo, es decir, pues tener tu NIF como no residente fiscal, tener tu contrato y tener tu domicilio y después ya registrarte como residente, comunicarlo todo a la agencia tributaria de Portugal y entonces a través de ahí pues ya solicitar la contraseña y el acceso al portal. ¿Y cuáles son las ventajas por las cuales puede ser interesante ser autónomo en Portugal? Bueno, pues tienes que tener en cuenta en primer lugar que un trabajador luso por cuenta propia no tiene que pagar las cuotas mensuales, por ejemplo, como hay en otros países como en España, un poquito equivalente a Italia. Tampoco es obligatorio que abone el IVA, también ocurre en otros países europeos que durante un tiempo están exentos. Las coberturas sanitarias son absolutamente las mismas que los trabajadores por cuenta ajena. También tienes que saber en cuenta que se paga en base a lo facturado, por ejemplo, como ocurre con el régimen forfeitario en Italia, pero no ocurre en España. Los autónomos portugueses pagan en torno al 24% de impuestos, siendo, eso sí, uno de los porcentajes más elevados de la Unión Europea en la parte de impuestos. Pero, cuidado, en los siguientes vídeos te vamos a explicar y te vamos a entrar más en detalle sobre el régimen de no residente habitual en Portugal, quiénes pueden llegar a acceder a este régimen y cuáles son sus ventajas en todas las vertientes, en todas las características. Así que estate atento al siguiente vídeo que vamos a hacer sobre esto. El tercer paso viene de la mano de la Seguridad Social. Si aún no tienes tu nacionalidad portuguesa y no dispones del número de identificación social en Portugal, puedes solicitarlo cuando inicies tu actividad como autónomo. Y sinceramente es súper sencillo. Tú lo solicitas, una vez que ya tienes la actividad, ellos verifican que ya estás como autónomo y directamente lo haces. El siguiente paso, el cuarto, sería el registro en la Segurança Social Directa. Con este registro lo que vamos a hacer es que vamos a cumplir todas nuestras obligaciones con la Seguridad Social, que te vamos a explicar ahora más adelante. Tendrás que solicitar este alta en la Segurança Social Directa en la web del portal de la Seguridad Social portugués. Es así de simple. Siguiente paso, una vez que ya tenemos actividad y todo, nos centramos en la Seguridad Social, nos vamos al portal de la Seguridad Social portugués, nos registramos y podemos continuar. Tengo que asegurarme que puedo emitir facturas, recibos, etc. Los autónomos en Portugal están obligados a emitir facturas por cada servicio o bien transmitido, por ejemplo, o cada servicio prestado. Por regla general, estas facturas tienen un plazo de emisión de unos 5 días. Vas a ver que a diferencia de otros países, por ejemplo en Italia y en otros países ya existe este sistema de facturación electrónica conectado con la agencia tributaria, vas a ver que en Portugal existe la posibilidad ya directamente de emitir las facturas desde el sistema digital
de la agencia tributaria. Entonces, pues a través de la agencia tributaria portuguesa yo tengo 5 días máximo para emitir mi factura al cliente por el servicio o bien que le he prestado como autónomo ejerciendo mi actividad. Importante, a diferencia de lo que ocurre con otros países europeos que tienen este sistema de conexión entre la facturación y la agencia tributaria, por ejemplo, no existe en España, sí existe en Italia, pero todavía no es obligatorio, etcétera. La diferencia es que si yo utilizo un software o un formulario, un programa que esté certificado, es decir, que es viable por parte de la agencia tributaria, tengo que asegurarme que vuelca los datos a la agencia tributaria. No todos lo hacen, y si no lo hacen, yo tengo la obligación de antes del día 12 del mes siguiente de volcarlo en el portal de la agencia tributaria. Por lo dicho, como es un proceso que realmente tienen bastante bien desarrollado, etcétera, si decides ser, por ejemplo, autónomo con nosotros en Portugal, aparte de ayudarte en todos estos procesos, llevarte la contabilidad, etcétera, vas a ver que nosotros lo que te vamos a hacer es un curso de formación, una explicación para que utilices directamente el sistema de facturación online de la agencia tributaria, que es lo más sencillo y que directamente ya has volcado tus datos de manera directa y no vas a tener ningún tipo de coste adicional. En el caso de que estés sujeto a IVA, debes de saber que tus declaraciones pueden ser o mensuales y trimestrales, y luego hay una serie de declaraciones recapitulativas que te explicaremos en el caso, por ejemplo, pues que realices también operaciones intracomunitarias de bienes, etcétera. Pero todo eso te lo va a explicar tu asesor en detalle para explicarte concretamente en base a tu actividad cuáles son tus obligaciones en relación al IVA. Sobre el IVA, tienes que saber sobre la declaración del IVA. Bueno, pues en regla general, si no has montado una estructura organizada, es decir, una pequeña pyme ya, es decir, si eres trabajador con unas actividades sencillas, etcétera, y no tienes esta obligación de contabilidad registrada, que por cierto, cuando hagamos la reunión o cuando hagas la reunión con nuestro equipo de Portugal, ellos te van a explicar cuáles son las condiciones y la estructura que tienes que montar. Bueno, pues si no tienes esto, no realizas operaciones de importación, exportación y aproximadamente las ventas de servicios anuales no suelen superar los 12.500 euros, etcétera, estás absolutamente exento de la aplicación del IVA en Portugal. Los autónomos en general, bueno, pues están sujetos al pago de cuotas de la Seguridad Social en Portugal. Es verdad que hay algunas circunstancias en las cuales se está exento, por ejemplo, cuando tenemos acumulación de actividades, por temas de pensiones, etcétera. Es importante que verifiques con tu asesor este punto. Tienes que saber que la primera inscripción en el régimen general de los trabajadores autónomos en Portugal no surge de efecto hasta el primer día del mes duodécimo después del inicio de tu actividad, lo que significa que una persona solo está sujeta al pago de las cotizaciones de la Seguridad Social a partir del 13º mes del inicio de la actividad. Las cotizaciones debidas corresponderán a la aplicación del tipo impositivo del 21,4% de la base de cotización, que está bien determinada en función de los ingresos que hayas percibido. Cuando la persona no haya obtenido ingresos en un trimestre determinado, cotizará por el importe mensual de 20 euros al mes trimestre. De todas maneras, recuerda que este tema de la seguridad social y las cuotas es muy importante. En el momento que ya has definido tu actividad, que sabes los ingresos, etcétera, el asesor te explicará en detalle cuáles van a ser tus obligaciones futuras de la seguridad social. Bueno, pues hemos hecho un repaso súper express para que tengas los primeros conocimientos de cómo ser autónomo en Portugal. Hemos visto cuáles son las principales ventajas sin entrar en detalle en el régimen para no residentes portugués que vamos a ver en el siguiente vídeo, y después hemos hablado un poquito de cuáles son los pasos. Pues ya sabes, el tema de primero tener el número de identificación fiscal aunque sea como no residente, después pues el acceso al portal de la agencia tributaria, sacar la contraseña, bueno, pues ir preparando todo, posibilidad de inscribirte también para emitir facturas, la facturación electrónica. Hemos hablado un poquito también de las cuotas de la seguridad social, cómo es su funcionamiento, cómo son los mínimos cuando no facturo, etcétera. Y también hemos hablado un poquito del IVA. Son temas súper amplios, obviamente, y las casuísticas de cada persona son absolutamente diversas. Entonces, de este vídeo puedes sacar tus conclusiones para que te vayas estructurando y organizando, pero lo interesante es que si estás interesado realmente en emprender en Portugal, contactes con nuestros fiscalistas, con nuestros expertos, para que te ayuden, te orienten, te den presupuesto y te acompañen en todo momento, también en la contabilidad, en la declaración de renta anual, etcétera. Por mi parte, pues agradecerte que hayas estado todo este tiempo en este vídeo. Mi nombre es Jesús, soy uno de los orgullosos helpers de este proyecto de vivireneuropa.eu, el portal de la movilidad europea, y me despido. Un beso a todos y a todas, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, chao.